La visión que se tiene de cómo debe ser un hombre, un macho no llora, es aguantador, es peleonero, es violento, entre otras características, ha normalizado la violencia que se ejerce contra ellos, lo que ha causado que se hable poco al respecto. Hoy, en Diálogos en Confianza, te invitamos a reflexionar sobre cómo impacta la violencia de género a los hombres y por qué es un tema del que se debe hablar. Pues, oigan, qué bueno que están con nosotros en este programa de Diálogos en Confianza. Ahorita les explicamos la trascendencia del tema, que es mucha, la polémica también, pero primero déjennos presumir. Mire usted, gracias a ustedes y por ustedes, el Club de Periodistas de México hace en el Certamen Nacional de Periodismo Antonio Sáenz de Mier, fundador de este, nos otorgaron este reconocimiento que, bueno, pues estamos muy agradecidos realmente, ¿verdad? A Diálogos en Confianza, Canal 11, el Premio Nacional de Periodismo por su trabajo difundido en 2018. Club de Periodistas de México, AC. Y pues siempre nos es muy grato, ¿verdad?, el recibir pues un reconocimiento, no porque se trabaje para ello, pero porque además sé que engloba mucha de la confianza y del cariño de nuestro público, porque en serio, esto es por y para ustedes. Y claro, se hace extensivo a todos los especialistas que han estado con nosotros en todos estos años. ¿A poco no, mi Sandra? Sí, Fer, pues, ¿qué te digo? Muy contenta de formar parte de este equipo y agradecida con todo el público, porque desde mi posición, pues, los leo todo el tiempo, Eres soy nuestro como la guía, enlace. justo con mi compañero Oscar, de todo lo que ustedes, el público, reciben. Entonces, A nombre para de mí también todo es el equipo de maravilloso. Diálogos, incluso nuestros técnicos, cámaras, gracias, gente en cabina, muchas gracias. Y pues también a los jefes, ¿no?, que nos han Claro, a permitido todos. seguir hasta acá después de tantos años. Pero bueno, el programa de hoy está espinoso, espinoso. Van a ver cómo nos vamos a tratar de salir del caminito, pero mire, tenemos unos grandes invitados que nos irán guiando. Nomás para que se den cuenta, fíjense. El asunto de que haya violencia de género hacia los hombres, estoy subrayando dos veces. Una es, pues no se habla al respecto. Eso dice Guillermo Figueroa Pereda, doctor en Sociología y Demografía del Colegio de México. Es más, dos hombres se apuñalan, se matan, es algo normal en el horizonte. Y luego, doña Marta Lamas, ella dice que a los niños se les enseña, un compañero te pega en la escuela, tú le tienes que contestar. Entonces, pues ya no nos asombra, pero pase lo que pase. Hoy vamos a hablar de esa violencia, de la de que hay hacia los hombres y hasta en los propios hombres, porque también así se les ha criado. Mi querida Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, Ahora Fer. sí. Y retomando esto que dices, queremos invitarlos a participar. A veces nos dicen desde las redes sociales, desde las llamadas, que no hablamos de los hombres, que le damos más voz a la violencia hacia las mujeres. Se trata de hablar de la violencia, por supuesto, en general, pero vamos a escuchar las voces de los hombres y las voces de las mujeres en el sentido de lo que sucede con los hombres. Así que recuerde que nuestras formas de comunicación están abiertas. Puede escribirnos a través de Facebook Live. La transmisión se queda ahí para que la consulte en Facebook o más adelante también en YouTube. Nos puede llamar vía telefónica, nos puede mandar un tweet y también pues puede venir al estudio. Toda la semana hay diálogos, de lunes a viernes tenemos público aquí que nos acompañan y que nos van a compartir también sus testimonios. Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañar. Vamos a agradecer a nuestras intérpretes de lengua de señas mexicana, Istiel Caneda, Lía Vadillo, muchas gracias por estar aquí. Y les presentamos a quienes nos acompañan en el panel, aunque también iremos prontito con nuestro público presente. Muchas gracias. Fíjense, está Ivonne Acuña Muriño, académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana. Gracias por estar, Ivonne. Fernanda, Consultora, gracias. conferencista, articulista en temas de género, sistema político mexicano. La verdad nos va a llevar mucho de la mano a todo esto que siempre hay pelea, ¿no? De por qué ella sí, yo no. David Barrios, querido amigo, gracias, David, muy admirado, médico, sexólogo y psicoterapeuta.
Gracias, Fer. Socorro Damián Escobar, abogada feminista responsable del programa de Género y Derechos Humanos. Muchas gracias. De la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Iztapalapa, donde ya se han organizado bastante bien contra este problema. Y René López Pérez, responsable del subprograma de investigación de Gendes AC. Buenos días. Muchísimas gracias, René. Y hasta el señor de los números vas a hacer hoy aquí con estos estudios seguramente. Vamos a ver. Oigan, yo primero les invito a todo mundo a que vean este sondeo, estas preguntas que le hicimos a personas en la calle acerca de qué significa ser hombre. Vean lo que nos contestaron. Para mí ser hombre significa el sexo masculino, ¿no? Y lo que concierne a ser hombre también implica varón, implica ser heterosexual, implica ser responsable. Son o sea, tienen que ser caballerosos y todo eso, pero siempre está como el machismo. O sea, aquí está muy marcado en México. Ser caballero con las damas, ser cumplido con sus obligaciones, ser valiente cuando se debe de ser, en fin, nada que ver con el machismo. Pues la fuerza, el dominio en el trabajo, ¿sí? La parte masculina que provee a la casa, a la familia. Realmente el hombre se respeta, se refleja respetando a la mujer, respetando tu idiosincrasia, respetando todo, ¿no? Es ser hombre, es respetarte, ¿no? Pues en la sociedad actuar como una persona que tiene valores, que tienes que trabajar para pues salir adelante. Eso es lo que la gente está más preocupada en diferenciar lo que es el hombre y la mujer y se están olvidando del ser humano. La humanidad, el humanismo es lo más importante por sobre todas las cosas. Así que en eso yo resumo que el hombre no debe estar estereotipado en la palabra en sí, sino en lo que hace para la humanidad. Ser caballeroso con las damas, llevarles el sustento a ellas, darles un apoyo tanto físico como moral, como para que ellas puedan salir adelante, porque pues también apoyarlas, no hacerlas de menos, sino que al final apoyarlas para que ellas vayan siendo mejores. Pues más que deber ser, creo que todos son distintos y pues, son distintos porque tienen diferentes personalidades, familias, formas de ser, gustos en cuanto a música, hobbies y demás. Entonces, pues yo creo que pues, cada persona y como que es muy evidente que todos son diferentes. Híjole, está complicado, ¿verdad? Hagámosle la pregunta al panel, a ver si nos ponemos de acuerdo. Pues, ¿qué significa ser hombre? Algo que llama poderosamente la atención es que ya bien entrados en el siglo XXI, las concepciones, las ideas, los juicios... País civilizado. Eso. Siguen siendo, no digamos decimonónicas, sino nos vamos hasta el medioevo. Estereotipar la figura masculina como el defensor de las pobrecitas mujeres, la caballerosidad por delante y una serie de elementos que si los vemos de fondo tienen muchos núcleos de violencia. Me refiero al hecho de que incluso la propia caballerosidad, si la vemos en detalle, representa una violencia en términos de que, las pobrecitas mujeres necesitan a su salvador, ¿no? Sin embargo, sí conviene reflexionar en que el machismo, la falocracia nos arrastra a todos y a todas. Esta idea de que las mujeres son las víctimas de este sistema y los hombres somos exclusivamente los beneficiarios, hay que matizarla. Los hombres también, desde luego, pagamos altas facturas, sobre todo emocionales y sociales, por creernos ese cuento, ¿no? Y seguramente a lo largo del programa lo iremos desentrañando. Ajá. ¿Qué significa ser hombre, maestro? Bueno, me interesó lo que decía la muchacha, en el sentido de que todos los hombres son diferentes, ¿no? Y entonces que no había que estereotipar. Eso que puede ser cierto a nivel de personalidad y gustos, también al mismo tiempo está traslapado con una idea de lo que significa ser hombre. Es decir, si hay un estereotipo de cómo deberíamos comportarnos los hombres, es decir, los hombres no somos tal o cual, sino más bien aprendemos lo que significa ser hombres y empezamos a comportarnos de acuerdo con esos aprendizajes.
Y en ese aprendizaje justamente hay muchos estereotipos que se reflejaron en las entrevistas. Por ejemplo, la cuestión de la proveeduría, ¿no? La cuestión de que si alguien te desafía tienes que responder, ¿no? La cuestión de que tienes que proteger. El dominio del trabajo. Ajá, ¿no? eso. Sí. Entonces, también eso de apoyar a las mujeres para que puedan sobresalir, ¿no? O sea, sí hay muchos estereotipos que más allá de las características individuales que podamos tener los diferentes hombres, sí hay creencias o aprendizajes de lo que significa mi papel en la sociedad, ¿no? Como hombre. Y desde ahí, efectivamente, como dice David, violentamos de muchas maneras, ¿no? Y ya lo iremos se viendo. autoviolenta por esos mandatos. Así es. Que se van a que respondan acá las compañeras, adelante. Bueno, a mí para empezar quiero destacar, bueno, primero felicitarlos, felicitar al programa, al canal, las conductores, y por supuesto al público que acude cada día por este merecido reconocimiento, por supuesto, porque es mucha la labor en función hacia la sociedad y en función de la discusión de estos temas. Después de eso, quiero destacar que me pareció perfecto que no empezáramos hablando las mujeres, es decir, que nos quitáramos eso de primero las damas, primero, ¿no? Porque pareciera que, sí. Además Ajá. pareciera que, entonces, primero además definamos qué es ser mujer, porque entonces todo lo que no es ser mujer es hombre. Es que muchas respuestas van en función de la mujer. al O sea, revés. ¿qué es ser hombre? Y todas son la lo mayoría contrario en función de la mujer. Claro, y entonces, bueno, fabuloso que comenzaran los compañeros, David y René. Y efectivamente lo que vimos en la entrevista, tú lo decías, se leyeron el manual, ¿no? Y entonces repiten eso lo que aprendieron en la forma que fueron educados, socializados, no solo en la familia, sino en todos sus grupos de pertenencia, en su relación con las mujeres. Entonces ya René nos decía qué características se asocian a los varones principalmente, ¿no? Y aquí es interesante decir que cuando hablamos de género, hablamos de dos géneros, no de un género. Entonces, efectivamente, cuando se dice violencia de género, se asume que solo se está hablando de violencia hacia las mujeres y decía David que el agresor es el varón, el hombre, ¿no? O son los hombres. Sin embargo, nuestra cultura es una cultura sexual bigenérica y lo que sí es cierto es, algunos elementos ya se manejaron ahora, es que el universal es el universal masculino a partir del cual se define lo femenino. Lo femenino es, las mujeres somos todo lo que los hombres no son. Entonces, si ellos son inteligentes, fuertes, rudos, valientes, agresivos, violentos, activos, las mujeres somos lo contrario. Pasivas, menos inteligentes, dóciles, subordinadas, etc. Oye, la violencia de género no abarca entonces, por ejemplo, a la población trans. O sea, hay que marcar, por ejemplo, transfeminicidio, o lo metemos al costal. Yo creo que sí. Lo que pasa es que tenemos el parámetro bigenérico, hombre-mujer, que son los dos extremos, y resulta que todo se define en función de eso. O si eres transgénero, de todas maneras... Te mandan para un costal. Caes en uno de los dos lados, ¿no? Pero sí hay en función de estas nuevas orientaciones sexuales y demás, de su reconocimiento, lo que estamos viendo es justo el intento de salir de esos esquemas, pero son tan rígidos y llevamos tantos siglos operando así como humanidad que cuesta trabajo. Pero hay que hacer ese esfuerzo, ¿no? Bueno, es que yo sí voy a replantear un poco el tema, y es que sí, como es muy debatible este punto, porque la pregunta primero fue ¿qué es ser hombre en esta sociedad? ¿No? ¿Qué representa ser hombre? Y para eso, ¿qué significa en este constructo social el ser hombre? Me voy a remitir entonces, yo creo que para el público también, que entendamos cuando hablamos de violencia de género, que es el género, y si el género es esa construcción social histórica que divide al mundo en masculino y femenino a través o por medio de la diferencia sexual, entonces nos va a ubicar con ciertos patrones, ciertos roles, ciertos comportamientos, ciertas identidades, y lo que acaba de decir el público es justo eso, cómo se construye la subjetividad masculina en un mundo que está dividido entre femenino y masculino, y entonces nos van a dar toda una serie de rasgos, características, comportamientos, y entonces asocian el ser hombre en esta sociedad patriarcal, obvio, con ser proveedor, con ser protector, no hay rasgos de vulnerabilidad en los hombres, y entonces ahí vienen todas esas concepciones que nos hacen creer que así es un hombre, ¿no? Justo así es un hombre en esta sociedad. Bueno, porque desde la infancia dicen los niños no lloran,
si lloras eres mariquita, ¿no? Y te ponen ciertos conceptos, adjetivos, los niños... Si se comportan de determinada forma en las escuelas, pues entonces son gays y empiezan a tener ciertos calificativos, obviamente, que van a repercutir en que sean violentados, justo porque no están cumpliendo con esos mandatos o roles impuestos. Pero hablar de violencia de género, digo, desde mi perspectiva, desde mi conocimiento de teoría feminista y de género, violencia de género sí tiene que ver con violencia por razón de género contra las mujeres y cuando se da contra los hombres, por lo regular es con cuerpos feminizados, ¿no? Entonces no podríamos hablar de violencia de género. Sí puede haber, ¿no? Pero, porque sí, hombres con a ver, nada cuerpos más déjenle plantear esto. Ya nos explicaron ahorita que así como nos limita esa cartilla, ese manual a lo que yo puedo hacer, me limita a lo privado y a todo este asunto, también a los hombres les limita y les violenta el ser. Ese mendigo manual que ahí traemos, ¿no? A ver, levantaron así en yo ese creo orden la mano. ¿Voy primero yo? 1, 2, 3. Yo creo que el problema no es que haya diferencias entre los géneros basadas en las diferencias sexuales, que son las biológicas. Yo creo que el problema es que desde lo social los roles de género están siendo rígidos y estereotipados. Y entonces en un plano cultural, en una matriz cultural violenta, como que tenemos que adscribirnos socialmente a esos roles, so pena de recibir alguna sanción. Si tú eres un niño de primaria y no respondes a los madrazos, entonces inmediatamente eres una vieja y eres un etcétera, ¿no? Vieja el último, así es. se rajó. De tal manera que se troquela un modo de estar, un modo de ser, insisto, centrado en las violencias. Pero muchas veces también estereotipamos la violencia en relación a que tienen que ser agresiones verbales, actitudinales o físicas, cuando hay otras que son más en el interno. Por ejemplo, el hecho de que los hombres, para poder cumplir satisfactoriamente el rol impuesto, debemos cancelar sentimientos, porque sigue siendo válida esa vieja consigna, esa odiosa consigna machista de los hombres no lloran. Entonces reprimimos emociones, sentimientos, la ternura, la expresión de afectos. Y eso es agresión. De hecho, hay toda una perspectiva en psicología clínica, en psicoterapia, que habla de los mecanismos de retroflexión, donde yo, en vez de sacar, válgase la redundancia, hacia el exterior, todo aquello que traigo, me lo trago. Es decir, al yo reprimir ternura, ciertas formas de pasión, sentimientos amorosos, entonces yo me lo degluto, yo me lo trago, y ese hecho de solo implotar puede favorecer una serie de padecimientos psicosomáticos. Es decir, yo me autoagredo, yo me enfermo, yo origino, por ejemplo, una úlcera duodenal, porque mucha gente cree erróneamente que esto nada más lo produce Helicobacter pylori, pero no es así. La ansiedad, el estrés, la represión de emociones nos está enfermando a los hombres. Entonces, los hombres también sufrimos de las violencias generadas por el machismo y la falocracia. No se vale que vayan al doctor, ¿no? ¿Cómo? ¿No? Y ahí nos violentamos más. Llegamos arrastrándonos, ¿no? Y tienen las respuestas a todo. Adelante, compañero. Difiero de lo que dice Socorro. Yo sí creo que sí podemos hablar de violencia de género cuando hablamos de los hombres, porque justamente decía en mi participación anterior, estamos hablando de dos géneros, y dos géneros que tienen asignadas tareas, formas de ser, de pensar, de sentir, de no sentir, como dice ahora David. Y en ese sentido hay violencias que se ejercen específicamente en contra de las mujeres por ser mujeres, y hay violencias que se ejercen en contra de los hombres específicamente por ser hombres. Entonces creo que sí tenemos que cambiar nuestros esquemas teóricos y empezar a hablar de lo asesinaron solo por ser hombre, cuando siempre hablamos de las mujeres, la mataron porque por ser mujer. Entonces ahora también tenemos que empezar a hablar, lo violentaron por ser hombre. Por supuesto es diferente, porque nuestros roles, nuestros papeles en la sociedad son diferentes, pero sufrimos distintos tipos de violencia en función del género. René. Sí, o sea, yo creo que sí hay una violencia hacia las mujeres, claramente, pero también hay una violencia hacia los hombres y hay una violencia hacia quienes no se caben identifican en ninguno de los dos, con ellas, ¿no? con esas dos, ¿no? Y todas son violencias de género, porque el género tiene que ver con eso, con qué roles o qué se piensa de lo que debe hacer un hombre y hacer una mujer, y desde ahí establecemos relaciones que son violentas. Claro. Ahora, me parece interesante que Kaufman plantea que en la violencia masculina debemos hablar de una triada, y esa triada implica que hay una violencia hacia las mujeres, que hay una violencia hacia otros hombres
y hay una violencia hacia nosotros mismos como hombres, ¿no? Y creo que eso nos ayuda como a entender como la complejidad y la diferencia justamente de esta violencia que ejercemos los hombres, porque no es solamente hacia las mujeres, sino también tiene como otras implicaciones en términos Yo quisiera agregar algo brevemente, muy brevemente. Reconocer esto que dice René, que se me hace muy importante, no es ignorar la brutal violencia hacia las mujeres que vivimos cotidianamente. Sí. En un país lleno de feminicidios, de agresiones sexuales, de abusos sexuales hacia niñas, sobre todo, también a niños, soslayar esto sería absurdo y sería, me parece, muy, muy lamentable. No obstante, eso no nos debería impedir darnos cuenta que la autoagresión, la agresión entre nosotros y ciertas conductas retaliativas de algunas mujeres, las menos, que también agreden a los hombres, también existe. No darnos cuenta de esto sería parcializar mucho el fenómeno. Efectivamente, las violencias en plural nos agarran a todos y creo que todas y todos tenemos la obligación moral, ética de salirnos de eso. Adelante. Sí, bueno, yo también difiero, porque la violencia de género, justo si el género es una construcción social y cultural e histórica que ha devenido en que las mujeres sean agredidas constantemente, no significa que los hombres no sean violentados, pero no son violentados por razón de género, son violentados por otras cuestiones. Aquí lo importante sería plantearnos, ¿quién es el sujeto de la agresión? Cuando se habla de las mujeres. A ver, pero permíteme. Lo que pasa es que a mí no me quedó claro en qué difieres. No, yo sí difiero, porque, por ejemplo, cuando estamos hablando de violencia de género contra hombres, pero no es por su naturaleza de ser hombres. Es decir, sí se ejerce violencia contra los hombres, ¿no? Cuando irrumpen, por ejemplo, con los patrones de proveedor. Un ejemplo, casos como cuando el hombre no cumple con el rol de proveedor impuesto, la sociedad lo va a atacar, ¿no? Está él cuidando a sus hijas, la señora tiene que trabajar y él se dedica pues al cuidado y atención de las niñas y niños. Entonces va a venir como un rechazo social, va a venir un estigma, va a venir una agresión, pero obviamente ahí sí podemos decir que es por razones de género. Exacto. Pero no podemos ubicar, por ejemplo, el maltrato psicológico. Yo diría que no. Y sí, los hombres sufren muchas afecciones a raíz de no cumplir con los mandatos y los roles, claro, físicas, emocionales, de todo tipo, ¿no? Y todas esas enfermedades que usted ya mencionó. Mira, simplemente háblame de tú, pese a que podría ser tu abuelo. Mira, quiero referirme rápidamente a algo que dice Sandra, muy rápido. Dando algún ejemplo. Mira, cuando yo era muy joven, le pido al público que diga, a ver, cuando yo era muy joven... No le hagan así porque estamos de la misma rodada, compañera. Bueno, se decía, bueno, nada más tienes que cumplir, para ser todo un hombre tienes que cumplir con las 3 Fs, feo, fuerte y formal. Y yo fácilmente cumplía eso, feo, fuerte y formal. Pero ahora, contemporáneamente, se nos pide ser delicados, ser sensibles, excelentes padres de familia, amorosos, solidarios, tener abdomen de lavadero y además tener magníficas erecciones y un control de la eyaculación súper. Entonces, ahora, diría mi abuela, está más canijo cumplir las exigencias. Hay una exigencia que nos atosiga a muchos hombres para responder satisfactoriamente a estos criterios de masculinidad, donde los viejos estereotipos se les agregan nuevas exigencias. Entonces, sí hay una cuestión de género que nos afecta, pero reitero una vez más, no hay que soslayar de ninguna manera que el problema fundamental en las violencias de género es la que están sufriendo las mujeres, porque reconocer eso no implica desconocer lo otro. Tengo un ejemplo exactamente como lo que dice David. Susan Martínez nos dice, en la actual sociedad, donde la mujer ha tomado un papel muy preponderante, no es fácil ser hombre. Si es caballeroso, se ofenden las mujeres porque creemos que nos están haciendo débiles. Si son fuertes o duros con nosotras, nos ponemos alteradas y decimos, no me mandas o no me dominas. Este tema es muy difícil para los hombres. ¿Cómo conducirse en este nuevo mundo femenino? Si bien existe mucha violencia hacia las mujeres, debe existir un balance. Es que ahí está el meollo. Claro. Si tenemos a tantos hombres confundidos, enojados, aterrorizados, es porque para nosotras, de alguna manera, bueno, hasta el test de Cosmopolitan ya te dicen mujer empoderada. ¿Y para ellos qué libros hay? ¿O a poco ya en Mecánica Nacional pone el test de las nuevas masculinidades? Se te olvidó mi librito Resignificar lo masculino, ya me sentí contigo. No, tenemos muy poquitas voces, por eso digo, ahí está el maestro. ¿Cuántos libros habrá? Muy pocos.
Muy pocos con ese poquito. enfoque crítico, autocrítico y propositivo. Es que está. Y entonces, si nadie les explicó, nosotras vamos con nuestro patín, no necesitamos ni que nos apoyen, ¿eh? Nomás no nos estorben. Pero si a ustedes nadie les explicó, entonces ahora de qué se trata. Y ellos dicen, ellas están haciendo todo lo que antes significaba ser hombre. ¿Estoy dejando de ser hombre? Claro que se violentan. Pero ahí hay que tener en cuenta que si hay esta producción enorme de estudios sobre las mujeres, es porque las mujeres, las teóricas, las mujeres activistas, etcétera, han hecho mucho trabajo. Y entonces, y falta. Pero claro, ahora también es responsabilidad de los hombres, de los teóricos, de los activistas, hacer ese trabajo. Yo, por ejemplo, tengo amigos, uno alguna vez me contaba que él trabajaba en 2 instituciones, entonces tenía Seguro Social y tenía ISSSTE. Y su esposa trabajaba por honorarios, entonces tuvieron un bebé y él ella no tenía derecho a guardería porque trabajaba por honorarios. Y él podía haber tenido derecho en 2 instituciones a guardería y no podía llevar a su hijo a la guardería porque es hombre. Y en la ley se dice que este derecho está reconocido a la mamá, a las mujeres, es violencia. Yo le dije, oye, ármate tu movimiento. Le dije, ve a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la ciudad y plantea tu caso. Pero ¿sabes quién ha estado haciendo más el trabajo? Tristemente, pues toda la comunidad LGBT, los varones, porque acá no les han... Yo sí en las pláticas incluyo varones, yo les digo, llévenme muchos hombres, porque si no, no lo va a hacer nadie, Dios mío. Tenemos que ir a un corte. Durante siglos en la cultura mexicana se han construido, igual que en otros contextos, estereotipos masculinos que dictan cómo deben ser los hombres. Roberto Garda Salas, director de Hombres por la Equidad, AC, señala que los estudios realizados sobre las masculinidades para comprender la construcción de género de los hombres han permitido ver que el hecho de competir, golpear, luchar y realizar todas aquellas acciones señaladas como viriles tiene por lo menos 2 fines. El primero, que corresponde al ámbito más personal, es reafirmar ante uno mismo la identidad masculina. Y el segundo, del ámbito social, es donde se espera que los demás, sobre todo los varones, reconozcan que uno ya es hombre. La incursión en las nuevas industrias, la incursión en las nuevas tecnologías, en las innovaciones, en las ideas creativas, todo esto tiene que ver precisamente con lo que a ti te gustaría fortalecer en tu vida cuando estás decidiéndote a qué área o en qué especialidad vas a incursionar ya en tu vida laboral. Así es que la tecnología y los jóvenes es un binomio sensacional que sobre todo nos da pauta para que también adentremos de una manera mucho mejor a nuestros chicos, chicas, jóvenes y también niños, ¿por qué no? Para que vayan sabiendo cuáles son sus habilidades y hasta dónde van a ir enfocadas. Y de esa manera, pues tener una vida más productiva, mucho más enriquecida y por supuesto también, pues más a gusto, ¿no? Estar también realizándose personal y profesionalmente hablando. Por eso la tecnología y la juventud van de la mano en nuestra próxima emisión de Vida Digital. Te invito a que nos veas, ya lo sabes, estamos todos los sábados en Diálogos Fin de Semana. Y regresando al tema de diálogos, vamos a preguntarle a nuestro público cómo afecta la violencia de género a los hombres. A ver qué descifraron ellos. Vamos a ver. En la misma forma de que soy hombre, ¿no? Y por ser hombre, pues me debo de aguantar. En ese sentido, ¿no? Ya, y pues no, yo también tengo sentimientos, igual que una mujer. Y si nos afecta, ¿no? Porque si una mujer se siente menos, creo que también afecta emocionalmente al hombre, ¿no? Entonces creo que sí es importante apoyarle y estar con ella siempre, ¿no? Yo creo que sí afecta, así como hay mujeres violentadas, también hay hombres, pero es menos evidente o lo hacen menos evidente por la pena denunciar, ¿no? Vivimos en una cultura falocéntrica, machista, y a los hombres les da pena denunciar este tipo de abusos y de violencia. Yo creo que la violencia puede ser la misma, ¿no? Y a lo mejor la mujer sí puede pues llamar la atención o decir, ¿saben qué? Esto está pasando, y el hombre no lo puede decir, ¿no? Porque existe como cierta represión social hacia el hombre. Entonces yo creo que de esa manera nos afecta y lo ocultamos un poco más. Que te acercas a una chava y platicar con ella y está con las uñas de fuera porque cree que, bueno, pues que todos somos iguales. No estamos de acuerdo, ¿verdad? Pues hay una bola de ojetes, ¿verdad? Que
que sí efectivamente agreden a las mujeres, pero pues no es mi caso, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Pues todo depende de qué tan dejado sea uno y qué tanto permita uno que le hagan violencia de género. Si uno no lo permite, no tiene por qué haber. Así de sencillo. Y bueno, acá estuvimos escuchando lo que dicen los compañeros, ¿no? Cuéntenos, ¿usted cómo lo ve? ¿Sí será eso? Claro. Hola, buenos días. Creo que la violencia de género es también más impartida por el mismo hombre hacia el mismo hombre que inclusive la mujer hacia el hombre. Por ejemplo, en mi caso yo soy el en medio de 3 hermanos y también tengo en mi caso, por ejemplo, 4 hijos, todos varones también, y fui a una secundaria de hombres. Mi tío, que era una persona que fue muy allegada a mí, que siempre ha sido llegada a mí, era jugador de fútbol americano aquí del Politécnico. Entonces, cuando está rodeado de puros hombres, pues desde un principio, más en la época de nosotros, que sigue dando todavía hoy, pues lo que decía, ¿no? No puedes llorar, no te puedes quejar, tienes que aguantarte, inclusive golpes, caídas, todo, ¿no? Porque el ser débil o el mostrar una debilidad, pues no es algo que un hombre le gustaría en ese aspecto demostrar, ¿no? Y además se ensañan, si la demuestras, claro que donde sí. Sobre te todo vean en esa débil, situación, ¿no? Entonces, es más ejercida también del hombre hacia el mismo hombre, entre amigos, entre parientes, en la escuela. Ajá. Entonces, mostrar síntomas de debilidad es algo que no es bien visto para el hombre, ¿no? Como lo decían una persona de los testimonios de la tele, que pues también tenemos sentimientos, también lloras, también sufres, también te duele, ¿no? Yo recuerdo que una ocasión en casa de mi abuela jugando escondidillas y encantados, yo choqué con una bicicleta, fue tal el golpe que el pedal de la bicicleta lo rompí. Tenía yo como 10 años, todos los primos sorprendidos porque no había llorado, y yo con unas ganas de llorar y todos los primos diciendo, le rompió el pedal a la bicicleta. Dije, ahorita vengo, voy al baño. Me subí a la recámara de mis abuelos, agarré una almohada y me puse a gritar, pero como 5 minutos de dolor, ¿no? Fíjense, al contrario de la mujer, que el dolor sí puede ser público, ustedes eso sí lo tienen que hacer privado. ¿Algún comentario que quieran hacer? Bueno, de hecho, en las mujeres casi es obligatorio, porque exacto, entonces sufrir. caes en el otro lado, esta es insensible, ha de ser machorra, ha de ser no sé qué otra cosa, pero aquí lo interesante es esa comprensión y esa forma de asumir los roles de masculino, los roles de género, y tener que disimular. Entonces, para que no vayan a decir que soy chillón, que mariquita, que no sé qué, pues disimulo. En cambio, ahora lo admiraban porque dijeron, sí. seguro, el pedal, seguro fue el héroe del día. Ya es el machín de la cuadra. No, y creo que todavía se dio, ya grande, hace unos 5 o 7 años, una prima se mete una rata enorme a su casa. ¿Y a quién llaman? Mi primo no está, y me llaman a mí, ¿no? Oye, primo, ven, ayúdame, ¿no? Entonces, la verdad es que yo le tengo pavor a las ratas. La mayoría de los caballeros, aunque no lo acepten. ¿No? Bueno, eso no parecía rata, parecía un conejo, porque estaba enorme. Pero lo chistoso de ahí es que mi prima lo platica ahora y es curioso porque ella estaba arriba de una silla, yo también con otra silla y con las escobas, ¿no? Entonces, cuando platican y ella platica la historia de todo eso, dicen, oye, ¿cómo es posible? Le platica a mi hermano y dice, no puede ser posible si Ricardo tiene pavor a las ratas. Dice, pues aquí estuvo. Dije, pues ahí estuve porque tú me dijiste, porque tenía, como era el primo, el hombre que estaba cerca de ella, pues fui a ayudarla, a apoyarlo, aunque los dos estábamos completamente... Tengo que comentar, ¿no?, algo terrible. En todo un edificio, a las 6 de la tarde, el único varón en el edificio era mi marido Pedrito. Misma situación. Se mete una rata a uno de los departamentos, estaba sola una empleada del hogar, una abuelita, y le hablan a él, Pedro, tú tienes que ayudarnos. O sea, ¿de dónde saben que puede cazar una rata? Claro. Adelante, David. Yo agradezco mucho el testimonio de nuestro compañero porque nos permite ilustrar algo en lo que somos entrenados los varones desde muy pequeños. Consignas como lloras como nena, claro, por ejemplo, o efectivamente de qué tiemblas si tú eres un machín, si tú eres un hombre. Van directamente al disco duro, no en cualquier disquete, y entonces irlo eliminando exige más allá que consignas o que teorías masculinistas o feministas. Exige muchas veces todo un proceso de reaprendizaje, donde, por cierto, la labor que hace Gendes, representada aquí por René, es muy importante,
trabajar las violencias desde un reconocimiento autocrítico de estos procesos que se nos quedan muy enquistados y que no es sencillo erradicar. De tal manera que simplemente decirle a un hombre es que no debes comportarte así porque somos iguales y debe haber equidad de género y bla, 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 o las consignas en los trabajos de aquí se practica la equidad, etcétera, de ninguna manera son suficientes. Creo que va desde lo emocional hasta lo orgánico en algunos casos y que además estamos sujetos a un entrenamiento pertinaz a lo largo de la existencia. Creo que reflexionar sobre este hecho, todo lo que reprimimos, todo lo que no manifestamos, todo lo que inhibimos, por ejemplo, la tristeza y el miedo son de los 5 sentimientos básicos los que reprimimos y que nos enferman en muchos sentidos. Claro. Se vale que los varones seamos agresivos y que respondamos a golpes las mentadas de madre, pero el hecho de que se intente un proceso de conciliación o de paz o de armonía, pues eso es de las viejas, eso no lo hacen los hombres. Entonces no es sencilla la problemática, creo que hombres y mujeres, como dije antes, estamos atrapados en un sistema patriarcal que nos domina, que nos afecta y reconozcamos que es algo difícil salir de él, pero es imprescindible si queremos realmente avanzar hacia una sociedad equitativa. Otro ejemplo acá, Fer, y también porque René quiere también darnos su opinión, nos dice Grace Resendiz en redes, tengo un amigo que tiene 2 hijos y a la hija la trata como princesa, no recoge ni sus platos, le compra todo y al hijo, al varón, a pesar de ser pequeño, lo pone a hacer tareas pesadas en casa y si él quiere algo debe trabajar para comprárselo porque es hombre, así como la consigna. Sí, de hecho, a mí me gusta el testimonio porque en la construcción de género tradicional los hombres somos los beneficiarios de ese orden patriarcal, ¿no? Pero lo que dice el compañero es que esa supuesta ganancia que tenemos por ser hombre también es un costo, ¿no? El costo es que dejamos de ser nosotros mismos por tratar de cumplir un rol impuesto, un estereotipo, ¿no? Entonces, creo que es importante este tipo de testimonios que dan cuenta de la riqueza de la construcción de género de los hombres y de qué manera estamos perdiendo en esa construcción. También. Gracias. Adelante. Bueno, yo Soco. también, es muy enriquecedor el comentario porque también lo ubico desde otro lado, ¿no? Justo esto te están enseñando desde chico, desde pequeño, cómo construir esta subjetividad masculina. Y al rato, bueno, fue una rata, ¿no? En este caso, pero al rato esa misma presión social por parte de los demás hombres, no sé, me imagino el acoso, ¿no? El acoso sexual. Que el acoso callejero, ¿no? Si estás con compañeros, con hombres, ¿no? Que también es una manera de ser, de la cofradía, de cómo comportarse entre hombres, pasa a una chica y pues si tú uno la agrede, el otro también, y si tú te quedas callado, pues los otros piensan que no eres hombre, ¿no? Justo en esta construcción de qué es un hombre. Pareciera que tiene que... Y tienes que estar ligado a la momento. heterosexualidad y te tienen que gustar las mujeres y si no te gustan las mujeres, ¿no? Entonces, tremendo. Y en el ejemplo que citas es también muy ilustrador porque dice que la niña, en este caso, es tratada como princesa y al hombre lo están ligando ahora justo a cumplir, ¿no? Al trabajo. Tienes que trabajar si quieres tener algo y tienes que ganártelo. Pero ojalá y fuera así, ¿no? Pero la mayoría de los casos son ejemplos todo lo contrario, ¿no? Que las niñas, por ser mujeres, les ordenan lavar sus trastes, lavar la ropa, sírvele a tu hermano, ¿no? Pero el ser tratada como princesa también se puede ver como una forma de violentarte, porque claro, es una construcción, es como, tú no aprendas nada, tú quédate ahí, porque tú ni para ayudar sirves, ¿no? podrías servir. Te van a mantener, ambos ¿no? lados son violentos. Exacto. Aquí una opinión, adelante. Buenos días. Bueno, pues yo creo que básicamente la sociedad mexicana es ampliamente machista y pues bueno, eso viéndolo desde el supuesto de que, por ejemplo, tú como hombre no puedes llorar, tú como hombre no debes de demostrar tus sentimientos. Yo creo que para que exista un cambio, debería haber un cambio en el pensamiento de toda la sociedad, donde eduquemos de una manera distinta a nuestros hijos, donde sea que tú exprésate como tú lo manifiestes. Y yo creo que de esa manera podríamos hacer valer el artículo 4 constitucional, donde nos habla acerca de la equidad de género. Solo así. ¿Tú has sentido que alguna vez te has tenido que aguantar y cumplir con eso que te dijeron que tenía que ser hombre? Sí. De hecho, una vez en el metro, yo venía de la escuela, bueno, fui a trabajar, y yo venía de regreso. Ya era tarde, eran como las 10:30, y yo me estaba quedando dormido, la verdad, y se vio una señora. La señora tenía como aproximadamente unos 40 años. Y me comenzó a decir que yo le diera el lugar, que porque ya no existían los caballeros, que era mi obligación yo dárselo.
Yo la verdad desconozco si la señora tuvo un mal día, si no, pero pues bueno, yo creo que desde ahí se aplica, debería ser como que igual. Yo vengo cansado, discúlpame. Que otro cuate nos ayude, ¿no? Exactamente. Cuate o cuata. Sí, a ver, esa obligación que les han metido también en el cerebro, en este manual, de que tienen que ser caballerosos, tienen que chulearnos, porque eso es lo que esperamos, también se supone, ¿no? Con el manual. Pues es tremendo, ¿no? Porque ahora precisamente le decimos, no, ni me volteen a ver, por favor, no me abras la puerta, no me... Hay quien dice, estas tontas ya perdieron sus derechos. Bueno, no cabe duda, yo lo refrendo, que la caballerosidad, como la conocemos, es una forma sofisticada y elegante de machismo, lo cual no quiere decir que nos confundamos con cortesías, gentilezas, apoyos y solidaridades. Yo, a partir de que cumplí los 60 años y para acá, con gran placer dejo, y no solo dejo, sino a veces hasta lo solicito, que una joven mujer me ceda su asiento en el metro. Y no me da rubor en lo absoluto, como dice el compañero. Pero aquí, en la esencia, hay la obligación de dar cortesías, de dar respeto, entre comillas, y ya aplicándolo en términos sexológicos, que también me parece importante, a los hombres se nos exige ser los dadores del placer, y nos lo creemos a menudo. Entonces, los hombres tenemos que tener deseo erótico siempre, erecciones monumentales, proponer la seducción, etcétera, etcétera, etcétera. Y lograr que la mujer llegue, porque si no, es mi mérito. Yo, varón, soy el dador del placer, lo cual es una falacia absoluta. De pronto, los hombres se están enfrentando a crudas realidades. Tan es así que hay mujeres que prescinden de los hombres y hay hombres que dicen, híjole, mi peor enemigo es el vibrador. Entonces, tenemos que bajarle varias rayas, todas las que se puedan, a esa suerte le voy a usar un neologismo, hombrecentrismo, de androcentrismo enfocado al género, porque finalmente la realidad es mucho más compleja de lo que parece. Y si queremos avanzar en estos términos, se necesita humildad. El compañero que dio el testimonio previo dijo algo muy interesante, la educación es el instrumento. ¿Pero qué tipo de educación? Actualmente ya el artículo 3 contempla la educación sexual, pero volvemos a la pregunta pertinente, ¿qué clase de educación? Una educación que tenga qué elementos. Yo sostengo, con Carl Rogers, entre otros grandes pensadores y humanistas, que una educación realmente significativa no basta con consignas o con aprendizajes memorísticos, tiene que ver con trabajar ideas, sensaciones y sentimientos. Si los hombres no trabajamos a profundidad nuestros sentimientos, no se logra gran cosa. Los rollos teóricos, las conceptualizaciones vagas, muchas veces que como autocrítica las sacamos desde la academia, no se traducen en nada concreto si no trabajamos ideas, sensaciones y sentimientos. Ese es el aprendizaje significativo que nos va a permitir a hombres y a mujeres derrotar el machismo. Oigan, vamos a platicar del círculo de hombres, ¿les parece? Vean esto que preparamos para ustedes. Pues mi nombre es Emanuel Camacho, soy psicólogo y aquí tenemos un círculo de hombres, el círculo de hombres a corazón abierto, que es un círculo de trabajo referente a las masculinidades, ¿no? Aquí venimos a dialogar acerca de lo que significa ser hombre y cómo podemos, pues, preguntarnos a nosotros mismos si lo estamos llevando de manera saludable, ¿no? Pues combatimos directamente con la violencia, tratamos directamente con temas de violencia, con temas de sexualidad. Pero sobre todo, pues tratamos de sensibilizar a los hombres acerca de su propio cuidado, ¿no? De su cuidado tanto físico como mental, como sentimental, ¿no? Y venimos a hacer una red, ¿no? Un círculo de hombres es una red de apoyo. Nosotros lo hacemos mensual. Entonces hacemos una convocatoria, ¿no? E invitamos a los hombres que vengan. Regularmente la sesión tiene algún tema, ¿no? Por ejemplo, con mis relaciones personales. Entonces venimos, nos juntamos y a través del ritual, a través del fuego, de sahumarnos, pues primero hacemos como un vínculo, creamos un vínculo, nos conocemos y después empezamos a tratar estos temas, ¿no? A partir de dinámicas sí aterrizadas en lo psicológico.
un círculo de hombres es como un acto de responsabilidad en contra de la violencia que está pues imperante hoy en día en nuestra comunidad, ¿no? La violencia está ahí, pero muchas veces tratamos de no verla, la tratamos de hacer menos, de ocultarla. Hasta en los hombres hay cierto compañerismo, compadrazgo, ¿no? Y pues nosotros lo que tratamos de hacer con la violencia es visibilizarla, pero sobre todo darnos cuenta de cómo nosotros estamos violentando, cómo nosotros somos violentadores, ¿no? Y no solamente de la cuestión también como física, sino también cómo nosotros nos violentamos a través de actitudes como falta de cuidado, como no seguir hasta un tratamiento médico, ¿no? O sea, cómo nos abandonamos con nuestra alimentación, cómo abandonamos nuestras relaciones. O sea, el hombre está violentando a los otros, a mujeres, a niños, a la naturaleza, pero también se está violentando a sí mismo en este proceso, ¿no? Y pues lo tratamos de que nosotros nos demos cuenta, ¿no? Esa es la cuestión. Pues yo comencé a asistir a los círculos de masculinidades desde el mes de octubre. ¿Cómo me ha funcionado personalmente? Creo que el cuestionarse y lo que es el ser hombre, la masculinidad, y tener en cuenta que la violencia también viene de parte de los mismos hombres hacia los hombres, con un simple comentario, a veces no cuidarse, o sea, no procurarse, no expresar lo que sienten. Eso pues lastima mucho y es algo que se vuelve una bola de nieve. Y al asistir a los círculos, pues eso lo externas, creas comunidad y eso a ti te retribuye porque puedes cuestionar y analizar y ir avanzando sobre lo que sientes y así te va dando una plenitud poco a poco que tienes que ir trabajando constantemente. El Círculo de Hombres nos reunimos el segundo sábado de cada mes aquí en Dr. Atl 275 de 12 a 3 de la tarde y próximamente también vamos a estar dando este taller de masculinidades en la red de faros de la ciudad, ¿no? Ahí se pueden meter a nuestras páginas, que es Corazón Semilla, y ahí se pueden pues enterar de todos estos eventos que tenemos. Muy interesante, ahí ya nos dieron la dirección. Y gracias a todos los que nos están compartiendo aquí en redes sociales. Emanuel Leal, saludos, muy buen programa el de ustedes. Hay que tener siempre en mente lo que es en realidad violencia y visibilizarla. También Sergio Ortega, es triste la realidad de la venta de estereotipos y tiene éxito, como el azul y el rosa, dulce y amargo. Enrique Sánchez dice, hace ya más de 20 años que rechazaron mi solicitud de empleo en una escuela preescolar por ser hombre. Sé que en el país la situación es diferente en cada región, pero lo que me ha tocado ver es a muchas mujeres aplicándonos la ley del talión. Diana Hernández, el abuso es un ejemplo de violencia. Se suele dar sobre todo en los niños. En muchos casos, cuando la madre queda viuda y el varón de más edad tiene que ser o asumir el papel del padre ausente y ser el protector de la familia. Muchas felicitaciones por el tema y nos dicen acá Susan Martínez, retomando lo de la educación, importante, no debemos dejar pasar que los roles de género se aprenden en el hogar. Y ella comenta, muchas veces las mujeres educamos y propiciamos esos roles. Bueno, yo aquí también habríamos de decir, los hombres también educan a su manera. Y querías retomar, René, se quedó pendiente hace ratito, querías comentar. Sí, algo que creo que debemos reflexionar es que las mujeres están rompiendo el orden de género y eso nos plantea a los hombres muchas interrogantes y muchos cuestionamientos a la manera como nos comportamos. Y justamente el video sobre el Círculo de Hombres, repensándonos como hombres, y el testimonio del compañero de qué implica ya la caballerosidad en estos tiempos, tiene que ver con que en realidad ya no hay nada dado. O sea, deberíamos renunciar a las certezas de que el hombre debe hacer esto y la mujer debe hacer esto, y más bien es cómo dialogamos en función de mi cansancio o tu necesidad de descansar, y cómo llegamos a acuerdos entre hombres y mujeres, entre hombres y hombres y entre mujeres y mujeres. Creo que este tema lo que nos invita es a darnos cuenta de que el piso sobre el que nos movíamos ya no está y tenemos que construirlo a través del diálogo. Pero se vale preguntar, ¿no? ¿Deseas que te abra la puerta? No. Así es. Y no se ofendan. O de estas que te ayuden. Sí, yo sí les cargo la bolsa, perdón. Sí. Bueno, se vale preguntar. Y fíjate, se vale preguntar. Se vale pedir. ¿Perdón? Se vale pedir, ¿no? Se vale pedir. Oye, claro. ¿te puedo besar?
¿no? Ya, con preguntar y no se desmoronen si hay uno. Lo de la ley del talión, a ver, porque... Nada más, que qué bueno que dicen esto, porque justo también en redes nos decía un comentario, es que ahora, como ya no está escrito, ¿no? Ya no está como el paso 1, paso 2, preguntar. Están confundidas tanto mujeres como hombres, es lo que algún comentario nos decía, ya no sabemos para dónde movernos, qué es lo correcto, qué no. Entonces está muy interesante esto que dicen de preguntar igual y con una persona comunicar. con discapacidad o algo. Bueno, hablando de esto de la ley del talión, yo soy feminista y el feminismo no es un movimiento único ni una teoría única, hay feminismos, teorías feministas, etcétera. Entonces yo me identifico con esta idea del feminismo de construir un mundo mejor para ambos sexos, ambos géneros. Para ambos. ¿Sí? Transversal. Entonces, efectivamente, lo que estamos observando, y es un fenómeno que sí tenemos que analizar con mucha profundidad, es que en algunos casos pareciera que algunas mujeres, porque tampoco voy a decir que todas, están acudiendo a esta cuestión de la revancha, ¿no? Y entonces, ahora yo te someto, ahora yo te violento, ahora porque... Pero tiene que ver también con que justamente por este cambio en los roles de género, los hombres están sufriendo ciertas vulnerabilidades que tal vez no eran tan presentes en el pasado, como no tener trabajo. Ya David nos hablaba de la cuestión sexual, es decir, envejecen, también se modifica la potencia sexual, etcétera. Y entonces algunas mujeres en casa, que también es un fenómeno que se comienza a ser observado, violentan a su pareja porque no cumple con esas expectativas. Y entonces él comienza, digamos, a ser vulnerable o vulnerado en función de eso que ya no está pudiendo eso es resolver. Repetir el discurso machista. Eso Sí, no es ser pero, feminista. exacto, Eso exactamente. es el discurso machista Al de revés. regreso, estilo Al Lupita revés. D'Alessio, ¿no? Claro. Y aquí yo recuerdo la forma que tiene mucho que ver con lo que se ha estado comentando, en que Kate Millett define el patriarcado. Dice, el patriarcado es la dominación de los hombres sobre las mujeres y de unos hombres sobre otros hombres, que ya se dijo, ¿no? Wow. El más fuerte, el macho, alfa, porque si hablamos de hombre alfa hablamos de otra cosa, ¿no? Hablamos de aquellos hombres que no tienen miedo que su mujer gane más, que su mujer trabaje, que su mujer sea independiente, no, que al contrario trabaja con ella para que crezcan juntos, etcétera. Pero este macho alfa pues es el que impone las condiciones y la dominación a los demás varones. Tantito te sales, ¿no? Y eres mariquita y tantito te dejas, tú lo decías, y viene bullying escolar, también agresión en casa, en la familia. Justamente una de las llamadas decía hay que poner atención en la familia. Cuando uno de los hijos hombres no es tan masculino como el papá o como los otros hijos, y entonces lo violenta la mamá, lo violenta el papá, lo violentan los hermanos. No en todas las familias, hay familias diferentes, pero ocurren, ¿no? Oigan, y eso de que las mujeres somos los que criamos machos, como si el varón no siempre me peleo existiera. con eso. A ver, por favor, si lo aterrizamos, ¿no? Sí, bueno, siempre me en peleo relación con a ese comentario, es que ese es repetir el discurso de que solo las mujeres somos responsables de Solo esa las formación, mujeres ¿no? Y somos de esa crianza, y son hombres y mujeres. A mí me interesó mucho esto de los círculos de masculinidad, porque justo hace tiempo platicábamos para la atención, por ejemplo, en el caso de acoso sexual o hostigamiento sexual, la pregunta era, ¿qué hacemos? O sea, todo es castigo, los echamos en un barco a los hombres que están siendo agresivos y violentos y se hunda el barco en el mar, ¿o qué hacemos? No, es que justo hay que trabajar por sociedades que no discriminen, por sociedades con respeto, sociedades no violentas. Pero en estos círculos de masculinidad, y que también se dan en el Museo Memoria y Tolerancia, ¿no? Y compañero Antonio Cintora, que es el que también los imparte, me encanta porque Toño dice dos cosas, ¿no? Que quienes asisten a esos círculos de masculinidad son por dos cuestiones, ¿no? Fundamentales. Porque se van a replantear, hombres que se van a replantear obviamente su masculinidad, y porque están haciéndose responsables. Tenemos que hacer una pausa, pero ahorita nos vuelves a decir estas dos cuestiones. Regresamos. Gracias. ¿Cuál es el costo que implica para los hombres asumir la representación dominante de su virilidad? Al respecto, Marta Lamas subraya, el machismo se ha convertido en una fuente de sufrimiento, no solo para las mujeres que lo padecen, sino también para los propios hombres que lo ejercen. Lamas observa este fenómeno como un problema público que atañe a todas las personas y propone que para comenzar a eliminar prácticas y creencias machistas habría que introducir la paridad de género en 3 ámbitos fundamentales.
el cuidado, la educación y la política. Este próximo domingo los quiero invitar a que no se pierdan nuestro programa. Lo titulamos Atrévete a expresar tus emociones. Ustedes se han atrevido, lo hacen y de qué manera lo hacen. Es más, sabemos qué son las emociones, sabemos reconocerlas y sabemos distinguirlas o diferenciarlas de los sentimientos. También sabemos nombrarlas. ¿Cómo le enseñamos a nuestros hijos a entender las emociones y también actuar e interactuar con ellas? De todo esto vamos a hablar. Mándenos sus comentarios, no se lo pierdan y va a ver qué interesante va a estar. Mira, yo creo que se aprende a ser hombre por lo que te han enseñado tus abuelos, tus padres, lo que aprendes por medio de películas, de las canciones, de los libros o de los textos que vas leyendo. Pues por la familia y la escuela, y sobre todo también por la convivencia con las demás personas que te rodean, o sea, tradiciones, costumbres, educación. Pues yo creo que es importante tener una buena figura paterna. Y cuando observas y tienes el ejemplo de tus padres, de tu padre específicamente, tú aprendes a ser hombre. Tiene mucho que ver con lo que aprende uno en el seno materno, ¿no? La educación que los padres le transmiten a uno y el estudio también, la escuela, la formación que uno va teniendo, ¿verdad? La formación en la escuela, en tu casa, en el trabajo, es como te van enseñando a ser hombres. Tus mismos amigos en un equipo de deporte te van enseñando qué se permite o qué te permite la sociedad para ser un hombre o no ser un hombre. La verdad es que no sé ni cómo puede ser eso. En la vida vas creciendo y te van diciendo tienes que ser así, te van haciendo, tienes una recta, tienes que seguirla y así. Yo creo que naces siendo hombre y eso es ineludible, nadie te lo quita. Tú eres hombre de aquí a que te mueres, ¿no? Tal vez se aprenda a uno a hacer otras cosas, pero a ser hombre uno nace como hombre. Es un rango extendido, pero yo creo que las experiencias y a veces las experiencias forzadas son también las que te ayudan como de una forma más rigurosa a ser un hombre. Simplemente se trata de que nazcas en una cuna donde se practica el respeto tanto a la mamá, al papá, y ya de ahí se deriva, tú te vas solito conduciendo, ¿sí? Y no es que seas hombre, sino que el que respetes, el que te hagas responsable de tus actos, te da ese lugar. Muchísimas gracias por todas sus opiniones en el sondeo y por las que nos están dejando a través de redes sociales, como la de Mario R. Juárez, que dice que su mamá le enseñó a que no le afecten las críticas. Yo he luchado contra la corriente del estereotipo. A mí me gusta tocar mi lado sensible, tanto que cargué a mi hija con rebozo a pesar de los señalamientos. Creo que es solo exigir respeto y ser tú. Y otro comentario de Radulf, que se pone, es su nombre en Facebook: no es fácil ser hombre, pero es una toma de decisiones. Permites ser un ser humano que no escuchas o no analizas, o permites ser un homo sapiens, así es como él lo comenta. Nos quedamos con lo que nos estabas diciendo, Socorro, respecto a lo que sucede en el Museo de Memoria y Tolerancia y lo que ahí podemos encontrar. Sí, bueno, básicamente lo que refiere a los círculos de masculinidad, lo interesante aquí es que esos círculos ya se están dando para que los hombres se reúnan y se estén replanteando la masculinidad, pero también, por otro punto, porque están haciéndose responsables de las violencias que también ellos están ejerciendo. Y eso ya es un gran avance, porque si queremos deconstruir o queremos formar masculinidades no violentas o no hegemónicas, pues yo creo que es importante que nos estemos replanteando o que los hombres se estén replanteando, porque la pregunta en algunos foros es, ¿y las mujeres qué estamos haciendo para apoyar a los hombres, no? Bueno, pues es que también las mujeres han trabajado mucho para visibilizar las violencias y creo que a los hombres también es su chamba, ¿no? Le toca hacer eso. David, adelante. Yo quisiera subrayar algo a partir de algunos de los testimonios que escuchamos, por si hiciera falta subrayarlo. Los machismos y las violencias no están en los genes, porque a veces hacemos una reducción brutal de decir, a ver, el cromosoma Y, los mayores niveles de testosterona es lo que originan esto. No es cierto. Como ya se ha dicho sobradamente aquí, es una construcción social que se nos inocula tempranamente y se nos entrena todo el tiempo. Otro reduccionismo bastante, vamos a decir, vulgar y yo diría que misógino, es decir, la culpa la tienen las mujeres porque las madres entrenan en el machismo a los hombres. No, lo que ocurre es que una de las misiones sociales de las mujeres
Una parte de la estructura del patriarcado es que la educación sentimental, la que se lleva a cabo en el seno de las familias o de las casas, ha estado efectivamente a cargo de las mujeres, pero no porque sean las villanas de esta telenovela histórica con tantas consecuencias, sino más bien porque es una consigna social que además cada hombre refuerza todo el tiempo. Entonces, yo por eso dije desde el principio que el machismo y las violencias nos atrapa a todos, independientemente de nuestro género, independientemente de nuestra afiliación política. Se dice que el machismo es supraideológico, porque hay machismos en el PRI, en el PAN, en el PRD, en Morena, y en hombres y en mujeres de todas las condiciones socioeconómicas. Entonces, no digamos, el machismo es de ese grupo de personas, no, me parece que es algo estructural y por ende todos y todas tenemos la obligación social de combatirlo. Gracias, David. Vamos allá con unos... Qué bueno. Mira, nos quería hablar eso de que no está en el ADN nuestro amigo. ¿Cómo te llamas? Esteban Espinosa. Gracias, Esteban. Cuéntanos. Simplemente a mí me tocó vivir mucho la violencia de género masculina porque ya por parte de mi madre venía de abuelitas y abuelas así que manejaban el matriarcado. Entonces, vivimos ¿De dónde eres? De Tepito. Ah, sí. Perdón, pero ahí sí hay unas mujeres bien fuertes. Sí. Ahora, a lo mejor estaban usando, no, yo creo que estaban usando una ideología machista. Sí. El hecho de que tengamos genitales femeninos no asegura que seamos feministas o que nuestra mentalidad haya cambiado para ser más igualitarios. Sí. A mí se me hace que si le entraban a la violencia era un discurso como de revancha, machista, como ya lo dijo aquí también nuestra compañera Ivonne. Exactamente, pero por ejemplo a nosotros los psicólogos, nosotros vivimos mucha violencia, por ejemplo yo con mi pareja, a consecuencia de que repetíamos lo mismo de lo que ella vivió con sus padres, que sus padres también eran muy machista y mamá matriarcado y así, diferentes cosas. O sea, mucha violencia. Mucha violencia. Nosotros, por ejemplo, ahorita yo saco en conclusión que yendo ya con muchos años con psicólogos, lo principal que nos han enseñado es a desterrar el feminismo y el machismo. ¿Y eso cómo se hace? Negociando y con mucha tolerancia. Porque, por ejemplo, con mi papá y mamá me tocó ver técnicas de sometimiento hacia el hombre, pero muy fuertes de sometimiento. De que, por ejemplo, la suegra del papá le decía, pues mételo a la cárcel. ¿Y cómo le hago? No, pues nada más di que te golpeó, que te pegó. ¿Y sí le había golpeado? Esa vez se pelearon y los dos se dieron, pero ella lo metió a la cárcel acusándolo de que estaba embarazada, no estando embarazada. Y en lo que investigaron si era cierto o no era cierto, un papá duró un mes en la cárcel y ya cuando salió traumado. Y salió ya muy sumiso, muy agachado. Y es que no hay nada más peligroso que una mujer cuando tiene alianza con un MP, que ya sabe que el mismo MP le dice cómo puede mentir y qué está permitido y qué no está permitido. Así como un manager, que dice, tú pégale recto, pégale izquierdo, pégale así, y lo noqueas. Mi papá quedó noqueado y ya no fue nunca el mismo después de que salió de la cárcel. Por eso digo que qué tristeza que haya técnicas de sometimiento tan duras. De un lado al otro. De un lado al otro. Pero de un lado para el otro. Sí. Oye, ¿y tú cómo has tratado de no ser así? Yo era por parte un poco de mi padre y un poco de mi madre, pero a mí lo que me ha ayudado mucho es que ya llevo 7 años con apoyo psicológico y psiquiátrico. Y eso me ha cambiado muchísimo. Y también a mi pareja. Entonces ahora ya no somos violentos, ya no nos agredimos a golpes ni como nos agredíamos antes, ya no estamos repitiendo lo mismo que hacían tanto su padre de mi pareja como mis padres. Y sí, es que es muy difícil ser tolerante, que es lo más difícil, soportar lo que uno no soporta a la pareja. Y en lo sexual, como ellos dicen, aprender a que si mi mujer me provoca un buen orgasmo, yo tengo que esforzarme para provocarle un buen orgasmo también a ella. Y podemos negociarlo y que tenga el valor, porque muchas veces para un hombre es muy fácil decir, sabes que no estoy satisfecho, pero para la mujer no. Entonces, que tengan el valor, yo le aconsejo mucho a las mujeres que tengan el valor, que le digan a su pareja cuando no están satisfechas y en qué forma las pueden satisfacer la pareja, porque también en esa forma la mujer es la que educa al hombre,
porque muchas veces cae mucho la mujer en ese error de que quiere que el hombre le adivine el pensamiento porque le da pena. Pues es que nos han dicho que no se debe de hablar de sexo. Capaz que yo le digo, hazme acá, y usted va a decir, ¿y yo, tú dónde aprendiste? Por eso es bueno hablarse los dos. Sí. Gracias por su testimonio. Y nada más vamos a aterrizar una serie de términos. Primero Ivonne, ahorita René, para que no nos hagamos bolas con qué es feminismo, qué es machismo en reversa o embrismo, qué es matriarcado, qué es patriarcado. Así brevemente, si nos Bueno, ayuda. muy rápido, reforzando lo que decía David en torno a que no somos las mujeres las culpables de que los hombres sean machos. Bourdieu decía, todos contribuimos inconscientemente a la reproducción de nuestra propia dominación. Entonces, cuando una mujer en casa enseña a su hija a ser mujercita, con lo que ya dijimos que implica, y a su hijo a ser hombre, también hombrecito, en función de lo que implica, lo hace inconscientemente porque ella asume que está dando valores. No está pensando malvadamente, voy a hacer de mi hijo un macho golpeador y de mi hijo una tonta dejada. Eso por un lado. Oye, así lo aprendió. Claro. Y así se lo demuestra la sociedad. Y así lo transmite como un valor. Para ella Pero es un se valor. lo han demostrado libros de texto espectaculares, películas, anuncios, canciones, telenovelas, todo. Lo otro que quisiera aclarar, no se nace mujer ni se nace hombre. Y lo dijo Simone de Beauvoir en los fines de los 40, dijo, no se nace mujer, se aprende a hacerlo. Entonces, independientemente de nuestro cuerpo, de nuestros genitales, de hecho, el tener genitales más de hombre o de mujer no implica ser hombre o ser mujer, sino después es una imposición social, la masculinidad y la feminidad. Y no es lo mismo feminismo, no es contrapuesto el feminismo al machismo. El machismo es un fenómeno, un proceso social a partir del cual se odia a las mujeres, se les subordina, se les victimiza, agrede, etcétera. Y el feminismo es muchas cosas, es teoría social, es convicción de vida, es movimiento social, político en el que las mujeres lo que buscamos es tener un mejor lugar en el mundo junto con los hombres, es decir, ser iguales, el tener feminismo equidad. también nos abarca a los hombres, ¿no? Como Exacto, dice Ivonne. efectivamente, porque las relaciones de género son entre hombres y mujeres, ¿no? René. Bueno, en Gendes trabajamos toda esa idea de los hombres por la igualdad y como parte de ese trabajo, violencia masculina, sobre todo en el ámbito del hogar. Y lo que encontramos cada vez más es esta idea de que las mujeres son tan violentas como los hombres, o incluso hasta más. Y cuando uno rasca en esos testimonios, más bien lo que parece que está sucediendo es que en la construcción tradicional las mujeres eran sumisas y de repente están dejando de serlo y entonces los hombres lo sentimos como agresión porque están desafiando nuestra autoridad. Y entonces yo dudaría mucho que muchos de los casos de violencia que los hombres refieren realmente sean violencia como tal y más bien es que las mujeres se están comportando de una manera que no es la que esperábamos tradicionalmente y eso lo sentimos como agresión. Ahora, lo que también creo es que en una sociedad patriarcal la violencia efectivamente es un recurso disponible para todos y todas. Es decir, todos y todas estamos educados en la violencia y no tenemos como un entrenamiento para dialogar, para llegar a acuerdos, etcétera, etcétera. Entonces, no dudaría que haya mujeres violentas, pero creo que no son todos los casos que normalmente se refieren, ¿no? Perdón. Yo parcialmente voy a discrepar de René. Yo sí creo que al atraparnos las violencias a los dos géneros, sí explotan y repercuten, por ejemplo, en las dinámicas de pareja. Voy a poner un brevísimo ejemplo sexológico. Un varón machista, misógino, producto de esta cultura, le recrimina a su esposa, oye, pues tú ya te has afeado mucho, te has dejado engordar, mira qué panzota, mira tus cicatrices, ya no me provocas. Y ella responde igualmente a esa agresión. ¿Y tú qué? Ya ni se te para. Yo creo... Ya se dieron un moquetón los dos, pero terrible. Y también, pues nada más ves mi panza, pero no la tuya. Y empieza conductas retaliativas, agresivas, con agresiones que además repercuten considerablemente en la dinámica de pareja. Yo sí creo que estamos viendo contemporáneamente, sobre todo en terapia, reacciones agresivas de uno y otro. Y además no excluimos a las relaciones de pareja lésbicas y a las relaciones de pareja gay, porque repito una vez más, nos agarra a todos y a todas. Y la parte en la que por supuesto coincido con René es en que este asunto estructural
pues tiene que ser trabajado a partir de eliminar nuestras propias violencias. Y yo digo una vez más, la labor de Gendes es ejemplar. Creo que debemos acercarnos a grupos como ellos. Perdón, adelante. Sí, yo también quisiera, la verdad, matizar un poco más en eso que dice René. Efectivamente, no estoy de acuerdo con que se hable de violencia de género contra los hombres, porque mayoritariamente quienes están sufriendo estas agresiones, y me parecería un poco irresponsable asegurar que sí, los hombres son violentados por el hecho de ser hombres, eso no es cierto, ¿no? De manera que en este contexto de violencia generalizada, tanto hombres como mujeres están siendo agredidos, sí, todos los días. Hablaba Sandra hace un rato de un comentario en redes sociales de que se encontraron el cuerpo de 9 hombres. Sí, claro, Sí, porque estamos... Nada más déjame, porque lo dije fuera del aire, una persona, un hombre, nos dijo que junto a su casa aparecieron 9 cadáveres de hombres. Es la dinámica ya y también, que entonces ¿no? se hizo nada mediático, como si fuera porque y entonces pasa seguido. Ajá, okay. Y entonces tendremos que decir, bueno, los hombres los están asesinando, incluso lo que se dice en foros repetidamente cuando hablamos de violencia de género contra las mujeres es, a los hombres nos asesinan más, mira las estadísticas, hay más hombres asesinados, sí, pero en otros contextos, y quienes son los sujetos de las agresiones son hombres, ¿no? Ya lo decía también el compañero que participaste, somos los hombres quienes estamos agrediendo a otros hombres. Entonces sí difiero, ¿no? Porque es para mí responsable afirmar que todos los hombres son agredidos por el hecho de ser hombres. No, yo creo que tendría que replantearse entonces. Pero eso el no tema, se ha dicho aquí. Eso no se ha dicho aquí. pero Nadie ha dicho eso. No, pero tendría que replantearse el tema de cómo a los hombres les repercute también los estereotipos y los roles de género y por eso están siendo violentados, eso sí, pero la violencia de género se han creado, por ejemplo, tenemos una serie de normatividad jurídica, antecedentes ya jurídicos que se han trabajado para visibilizar justo estas violencias que están sufriendo las mujeres. En atención a casos, por ejemplo, a víctimas de violencia familiar o víctimas de violencia sexual, lo que estamos reportando las abogadas es justo eso, porque tampoco queremos que aquel hombre que violentó, por ejemplo, que le dio la nalgada en el metro a una chica, ya tendría que ser encarcelado, ya tendría, y vámonos todos contra él. No, yo creo que hay que estarnos replanteando qué tipo de sociedad queremos, cómo queremos comportarnos en sociedad y entonces trabajemos con ellos también. Y obviamente yo estoy súper de acuerdo con eso porque lo que buscamos no es estar como, a ver quién tiene la razón, ¿no? Y yo no, soy mujer y ahora que le metan a la cárcel. No, yo estoy replanteándome como una justicia alternativa también. Espérenme un segundito para que también hable aquí el caballero. Cuéntenos su opinión. Bueno, a través de los años yo he visto todo tipo de agresiones hacia los hombres. Y creo yo que... ¿Provenientes de quién o...? Pues de las mujeres, inclusive. ¿De qué tipo? En el trabajo, en el metro, en el servicio... En las empresas donde dan servicios, cómo lo tratan a uno, en las clínicas del Seguro Social. Usted dice que le contestan feo, golpeado. No, y además, además de contestarnos bien, no nos atienden como, pienso yo que es la obligación de ellas, ¿no? Es que eso es precisamente lo que decía René. Sí. Es que usted tiene en la idea de que la mujer debe de ser servicial, hasta servil o sumisa. Y probablemente, pues, nada más un tajante tenga su cambio, no puede ser. La mujer tendría que sonreír. Sí, no es tanto por eso. Ahora, con lo que acaban de decir por ahí un panelista, la verdad es que uno es hombre y deja uno de ser hombre. ¿Cómo? Como proveedor, por ejemplo, cuando es uno proveedor, es el hombre de la casa, es el hombre al que toda la familia lo tiene muy bien en cuenta. Cuando pasan los años, porque también es proveedor. With money, the dances dog, dances the dog. Cuando pasan los años, ya no acuden a uno, lo relegan a uno. ¿Y usted dejará de ser hombre por eso? No. ¿Dejará de ser hombre porque a cierta edad ya no hay una erección sin químicos? ¿Dejará de ser hombre porque le puso mala cara a la cajera? No, porque también he considerado eso Pero ¿y entonces por qué dice usted que dejan de ser hombres? Porque en la sociedad no los hacen sentir. Como dijo el panelista por ahí, hay edades en donde, más bien hay situaciones en donde uno es hombre y también deja uno de ser hombre. Le voy a todo contar, es por el entorno social que tiene uno. Yo creo que eso es el grupo en desventaja de la edad.
en donde los únicos que la rifan en esta sociedad capitalista, que es machista por ser capitalista brutal, en donde solo los que la rifan son los que producen y reproducen. Todos los demás ya valimos, señor. Ahora sí que no nos toma en cuenta la sociedad, ni los anunciantes, ni a los niños. A los jóvenes les venden todo, pero pues es al que produce, al que lo paga. Y en cuanto ya no nos empiezan a emplear, o que pues, yo ya no tengo menstruación, usted ya no tiene erección, bueno, haga de cuenta que nos dicen ahueque el ala porque ya no le sirve a usted a este sistema. Pero a ver, René, rápidamente que le quieras compartir algo al caballero. No es solamente la cuestión de la edad, que tienes razón, también tiene que ver esta construcción del ser hombre, donde por ser proveedores nunca construimos lazos afectivos con la familia, y entonces, pues, ¿qué respeto nos tiene alguien que nos ve como algo lejano, ¿no? Entonces, creo que justamente lo que refleja el testimonio del Señor es que esta construcción del ser hombre tradicional, en realidad, también nos afecta a los hombres, porque no nos permite crear vínculos profundos con la familia. Entonces, lo que me preocuparía es ver que el problema es que las mujeres ahora me están atacando, cuando deberíamos verlo como un problema global, estructural, donde esta construcción del ser hombre y del ser mujer está poniendo en desventaja evidentemente a las mujeres, y hay muchas evidencias de qué manera se está poniendo en desventaja. Pero también a los hombres nos está poniendo en una situación que no es la que deseábamos, ¿no? Esta situación de privilegio en realidad también es un costo, y estamos pagando mucho por ese costo, ¿no? Yo quisiera proponer una reflexión de esto que dice René, que me parece muy importante. Está padre dejar de ser los hombres que estamos siendo. Dejar de ser hombre está chido. El hombre tradicional, convencional, machista, falocrático, caballeroso en extremo, etcétera, etcétera. Nada más que, como bien nos enseñó Erich Fromm, hay un enorme miedo a la libertad. Los hombres tenemos miedo no solamente a perder los privilegios que sí nos da el machismo, sino a enfrentarnos a lo que realmente somos. En terapia vemos que cuando caen las máscaras de los varones se muestran con toda su vulnerabilidad y crecen como individuos. Entonces, es una invitación a los hombres que nos ven para que adquieran valor, el valor de enfrentarse a sí mismos y puedan deponer su machismo. Porque, ojo, el feminismo, que es denostado por muchos hombres y algunas mujeres, es liberador para los dos géneros. El feminismo también está chido. Yo incluso he escuchado mujeres que dicen, no, yo sí estoy a favor de los derechos de las mujeres. Pero eso sí, yo no soy feminista. Como si fuera una vergüenza. Como si fuera algo malo. Como si fuera lo opuesto. Oigan, tenemos más testimonios, por favor, caballero, cuéntenos el suyo. Bueno, buenos días a todos. Yo pienso que sufrí violencia de género desde chico, porque a mí siempre me ha gustado verme en los espejos. Y entonces mi mamá me dijo, mejor te hubiera puesto Narciso, ¿no? Y cuando ya llegó el tiempo de estudiar, de qué vas a hacer, yo quería ser diseñador de modas. Dice, no, ¿cómo crees? Eso no es de hombres. Entonces, bueno, ya de perdida sastre, ¿no? No, pues no. Entonces tuve que dejar eso, pero a mí me hubiera gustado tener algún negocio de cosméticos, un negocio de ropa. De hecho, tengo amistades que me piden opinión para verse mejor en una fiesta, en un evento. Me gusta vestir a las mujeres, por decir cómo se ven mejor, su peinado, todo, ¿no? Siempre me estoy fijando en eso. Igualmente, pues tengo amigas que dicen, no, pues sin tu opinión no me siento segura, ¿no? Así. Qué hermoso. Pero la gente lo ve mal eso. Pagó el precio, pero fíjese, qué terrible, porque ahora que sí se vale, y en la industria del maquillaje encontró una beta buenísima en los caballeros, ¿no? Pues usted hubiera hecho ahí dinero, todavía puede. Quítese eso que le encasquetaron. Claro. Sí. Y todavía puede. Entonces, cuando yo me arreglaba, porque les hablo de hace mucho tiempo, dicen, no, pues ya tú has de ser para gay, ¿no? O eres como si también fuera algo metrosexual, malo. ¿no? Pues sí, porque si ando en metro, ¿no? Pero son los conceptos que tienen equivocados. Claro. Entonces, por hoy, pues yo tuve que hacer, pues ahora sí que mi vida, reparo carros y vendo refacciones. Ah, porque eso es de y no me gusta, pero bueno, de eso me mantengo y eso hago. Igualmente,
sufrí violencia porque mi primera hermana que murió, pues yo hasta ni me podía detener y me tiraban, así como que me desmayaba. Y la gente lo vio mal, mi misma familia lo vio mal. Dice, oye, pues qué mal te ves. Entonces ya tuve que controlar eso. Y las diferentes personas que han fallecido, pues yo ahora soy, ya no debo de sentir llanto, no debo de sentir tanto dolor. Quizá ahorita que escuchaba de Edith González, yo la quiero mucho, ¿no? O sea, fue algo ¿Qué muy tal? bonito. Ya ve cómo también ustedes tienen que liberarse, mi amor, porque está feo para todos lados. Qué fuerte. Y si no, muchas gracias por su testimonio y lo pasamos al otro testimonio que tenemos también por allá. Caballero, cuéntenos también su sentir. Claro, pues para mí el hecho de la violencia, aprende uno en el hogar que las cosas que suceden son normales, ¿no? El ser golpeado desde chavo por muchas circunstancias, uno comprende que es como lo normal. Sin embargo, ya después entendiendo las referencias de lo que uno va viviendo en los medios, en la escuela, las influencias de los tíos, pues uno va generando mucha confusión. Y a mí me da mucho gusto que personas que están aquí, chicos muy jóvenes, estén involucrados en este tema, porque yo tuve que aprender estos temas de inteligencia emocional ya bastante grandes a través de muchas confusiones, tratando de replantearme cosas que Nos me hicieron tenemos que sufrir. ir a un cortecito, pero nos va a hablar de eso porque no hemos hablado de las nuevas paternidades. El género es el conjunto de creencias, prescripciones y atribuciones que se construyen socialmente tomando a la diferencia sexual como base. Esta construcción social funciona como una especie de filtro cultural con el cual se interpreta al mundo y también como una especie de armadura con la que se constriñen las decisiones y oportunidades de las personas dependiendo de si tienen cuerpo de mujer o cuerpo de hombre. Esta idea de que las mujeres son las víctimas de este sistema y los hombres somos exclusivamente los beneficiarios, hay que matizarla. Efectivamente, cuando se dice violencia de género, se asume que solo se está hablando de violencia hacia las mujeres y decía David que el agresor es el varón. Y lo que acaba de decir el público es justo eso, cómo se construye la subjetividad masculina en un mundo que está dividido entre femenino y masculino. Yo creo que el problema es que desde lo social, los roles de género están siendo rígidos y estereotipados. Y en ese sentido, hay violencias que se ejercen específicamente en contra de las mujeres por ser mujeres y hay violencias que se ejercen en contra de los hombres específicamente por ser hombres. Ahora, me parece interesante que Kaufman plantea que en la violencia masculina debemos hablar de una triada y esa triada implica que hay una violencia hacia las mujeres, que hay una violencia hacia otros hombres y hay una violencia hacia nosotros mismos como hombres. Hombres y mujeres, como dije antes, estamos atrapados en un sistema patriarcal que nos domina, que nos afecta y reconozcamos que es algo difícil salir de él, pero es imprescindible si queremos realmente avanzar hacia una sociedad equitativa. El costo es que dejamos de ser nosotros mismos por tratar de cumplir un rol impuesto, un estereotipo. Uno le agrede al otro también y si tú te quedas callado, pues los otros piensan que no eres hombre, ¿no? Tiene que ver con trabajar ideas, sensaciones y sentimientos. Si los hombres no trabajamos a profundidad nuestros sentimientos, no se logra gran cosa. Tiene que ver con que en realidad ya no hay nada dado. O sea, deberíamos renunciar a las certezas de que el hombre debe hacer esto y la mujer debe hacer esto. Y cómo llegamos a acuerdos entre hombres y mujeres, entre hombres y hombres y entre mujeres y mujeres. Es que en algunos casos pareciera que algunas mujeres, porque tampoco voy a decir que todas, están acudiendo a esta cuestión de la revancha. Dice, el patriarcado es la dominación de los hombres sobre las mujeres y de unos hombres sobre otros hombres. La masculinidad es un constructo maleable, no está determinada por la biología ni es un atributo dado por la naturaleza. Al contrario, la masculinidad se refiere a una construcción sociocultural que está presta para ser interpelada y reinterpretada mediante sus prácticas.
Y nos estaba acabando de contar uno de nuestros testimonios, cómo él tuvo que luchar con cursos de inteligencia emocional, de construir todo esto que le habían encasquetado, que era hombre, pero pues que luego veía que sus tíos tampoco cumplían el manual. ¿Y esto para educar a tus hijos? Sí, primero para educarme a mí, porque desgraciadamente en mi caso esta comprensión o esta necesidad de comprender más allá de los esquemas que yo tenía dentro de mi formación, vinieron con un rompimiento emocional muy fuerte que me llevó a depresiones muy severas, en las cuales pues yo tenía que dejar esos constructos que yo había tenido durante toda mi vida y darme cuenta que tenía la necesidad de expresar muchas emociones, pero no lo había hecho por mucha represión, por estas ideas tan fuertes de los hombres no lloran, los hombres no tienen que expresar debilidad. Si tú expresas debilidad en el mundo, tanto en la sociedad como en el trabajo, te pones vulnerable y la gente se puede aprovechar. Oye, ¿y no se te enclocha acá el corazón y el cerebro cuando de repente le vas a decir a tu hijo, no llores? ¿Qué haces ahora? ¿Te ha sido fácil o tienes mentalmente casi que respirar, reembobinar y decir, no, pues tú llora? Tengo que hacerlo de forma muy consciente porque sí, de repente patino en mis, claro, todo mundo patinamos, en mis conceptos adquiridos, pero tengo que darles esta libertad a partir del sufrimiento que yo tuve, ¿no? Yo, así para dar un ejemplo muy sencillo, cuando yo leí por primera vez El Quijote de la Mancha, yo rompí en llanto muy, muy fuerte, porque en muchas ocasiones yo regresaba de la escuela y tenía que inventar en mi cabeza que yo les había ganado a varios compañeros en una pelea, que me había peleado como con 30, porque si yo llegaba a la casa golpeado, sin una justificación, había una amenaza de la madre que decía, si a ti te llegan a pegar, vienes a la casa y te doy más duro por tarado, por dejado. Entonces, yo cuando pasaba por estos aspectos, yo consideraba, no puedes ser débil en ningún momento. Desgraciadamente, a veces esa falta de comprensión de lo que sucedía en mí y que no podía resolver, desgraciadamente hubo un momento en el que personas que convivieron conmigo fueron presa de esa agresión contenida que yo tenía. Claro. Y ahora con los hijos, yo lo que trato de hacer es tratar de que expresen lo que sienten, de que reconozcan sus emociones y sobre todo que independientemente del género respetan a las personas por el simple hecho de ser personas, ¿no? Qué bonito. Gracias por tu testimonio a todos, ¿eh? Muchas gracias por sus testimonios. Paternidades y demás. A ver, cuéntenos, ¿cómo le hacemos? A mí me gustaría hablar de dos temas. El primero es que nos hemos centrado, aunque sí hablamos que hay otros tipos de violencias en contra de los hombres en la familia, en la violencia de pareja, en la familia, en la violencia que ejerce un padre o que ejerce una madre en contra de un hijo. Pero hay otros tipos de violencias. Hace un momento Socorro hablaba de la violencia pública, que además, otra vez, volvemos al género, las mujeres son más violentadas en casa, los hombres son más violentados afuera, ¿no? Y, por ejemplo, las estadísticas dicen que hoy mueren todos los días en México son asesinados entre 91 y 94 personas. De esas 91 o 94, 9 o 10 son mujeres. Entonces, estamos hablando de que es un 10-11% estos asesinatos dolosos en contra de mujeres y el resto es en contra de los hombres. Entonces, hay otros tipos de violencias que no podemos dejar de ver por solo hablar de la violencia doméstica. Y otra cosa es que los testimonios que nos han dado los compañeros en el público, muy valiosos todos, por supuesto, nos hablan de distintos tipos de masculinidades. Entonces, hablamos de una masculinidad hegemónica que ya se caracterizó, ¿no? El hombre activo, violento, agresivo, exitoso, proveedor. Masculinidades subordinadas, que son hombres que no cumplen en todo con ese rol de la masculinidad hegemónica, y masculinidades alternativas. Justamente los testimonios que nos dieron los compañeros y que también la gente en el público tienen que ver con esas masculinidades alternativas y con las paternidades, o sea, cómo los hombres se construyen a sí mismos desde otro lado para ser papás, para ser compañeros, nos decía el compañero, hablo con mi compañera, dialogamos, y yo cierro diciendo que también hay ejemplos en los medios, vemos por ejemplo en los medios comunicadores que entrevistan a un colega, hombre, y le dicen querido, por ejemplo, Ricardo Rocha, ¿no? Querido, qué gusto que estés con nosotros, ya sabes que haya cariño, aprecio, y antes estaba prohibido decir eso. Sí. Un hombre que besaba a un hijo, muchas veces la mamá le decía, lo vas a hacer maricón, sí. No lo beses.
Vemos también en las calles hombres con pañalera, con su bebé en brazos, con el biberón, y a mí me parece muy bello, ¿no? Estas figuras. Entonces tiene que ver con esas pues nuevas paternidades, ¿no? Nada más les quiero dar un dato de la OCDE, esta Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. México está entre los países más bajos en cuanto a otorgar días de paternaje. Cuando acaban de parir, porque están embarazadas la pareja, o sea, los dos, aquí, si bien les va, les llegan a dar 2 semanas. Pero se dice que sí, que cuando se les llega a dar, esto ayuda muchísimo. Porque entre otros beneficios, incentiva la participación de los hombres en las responsabilidades familiares, el desarrollo infantil, y debería de ser una política que hay que revisar para otorgarles más días. Perdón. Creo que un fenómeno reciente, afortunadamente, se está produciendo, y es que cada vez hay más hombres, todavía son una minoría, pero cada vez hay más hombres que están construyendo relaciones de pareja más equitativas, que están luchando y derrotando su propio machismo y deponiendo las violencias, y que también están empezando a ejercer nuevas formas de paternidad. No nada más cambiando pañales y administrando biberones, lo cual está muy bien, sino además brindando un elemento en el que los hombres hemos sido avaros inconscientemente: la ternura, el cariño, el afecto. Yo en terapia veo hombres adultos que lloran desconsoladamente en terapia porque allá y entonces, cuando eran chiquitos, nunca sintieron a su papá. Su papá no les abrazó, no les acarició, no les dedicó una palabra de aliento, no les dijo: hijo, querido hijo, te amo, te quiero. Se está produciendo esto. Claro, mi optimismo no puede ser desbordante porque estamos hablando todavía de minorías. Generalmente lo ubicamos en la clase media universitaria, digámoslo así. Pero yo creo que hay una gran tarea que realizar. Me parece que las modificaciones al artículo 3 de la Constitución, la necesidad imperiosa de desarrollar educación sexual integral, repito, que incluya ideas, sensaciones, sentimientos, y que cambie los roles de género, nos da esa luz esperanzadora. Oigan, entonces, al hablar de violencia de género que viven los hombres, no estamos intentando minimizar la violencia hacia las mujeres, como conclusión. Claro. Y que además cada caballero puede decidir cómo ser hombre. Y ya sea que se vaya con el, ¿no? con el riel de yo soy violento y ya todos los domino y los domino a golpes, o empezar por una verdadera igualdad y no tenerse que someter a eso. Adelante. Sí, bueno, yo la verdad es que sí quisiera concluir que creo que es súper importante que esos espacios se estén generando, porque efectivamente la violencia nos ha atravesado tanto a hombres como a mujeres, y lo más importante es que lo estamos empezando a visibilizar, ¿no? Y que es cierto, en esta construcción social, si la masculinidad es construida, pues entonces se puede trabajar por deconstruirla y hacer nuevas masculinidades. Quiero hablar un poco de las nuevas paternidades. Los hombres hoy en día sí están trabajando, sí están reconociendo el cuidado de los hijos, pero creo que en ese sentido se tendría que trabajar más en políticas públicas también, que permitieran a los hombres tener más espacios con sus hijos, con las crías, para que ellos también, en la medida que se relacionan, como ya lo decía David, ¿no? Un papá que abraza a su hijo, que ve los sentimientos, que quizá lo lleva a sus clases de taekwondo, a la niña natación, al estar en convivencia constante, yo creo que se van a crear relaciones más equitativas, menos discriminatorias, y creo que sí podemos lograr una sociedad más justa, ¿no? Y con niveles de equidad de lo que estamos buscando. O sea, no se trata justo de señalar y crear culpables, sino reconocer las violencias y trabajar en ellas, en estos círculos de masculinidad. Y que si le dice el hijo, a mí llévame a natación y a ballet, a mi hermana si quieres a taekwondo, no se nos espanten, estén tranquilos. René, por favor, para concluir. Bueno, yo simplemente invitar a los hombres a pensar que esta construcción de género no es la mujer en contra del hombre o viceversa, sino más bien pensar en mi historia de vida, qué aprendí de lo que significa ser hombre. Y eso que aprendí, qué implicaciones ha tenido para mi bienestar, para mis relaciones, para realmente hacer lo que yo quiero hacer como ser humano, ¿no? Y creo que ahí estaba como mucha de la respuesta, no culpar a ellas de situaciones por las que yo estoy atravesando, de que ahora yo soy violentado, ahora a mí me están limitando, ahora ellas tienen más derechos, ahora ya tienen institutos, etcétera, sino más bien conmigo en esa construcción de género que ha pasado
y qué quiero lograr en adelante, ¿no? Y en esa idea de la paternidad, yo también fui hijo, o sea, no sé si todos sean padres, pero todos fuimos hijos y todos sabemos cómo nos fue en nuestra relación con nuestros padres. Y entonces, ¿qué nuevas relaciones queremos construir con nuestra descendencia? Y seguramente a partir de eso, con nuestras parejas, con nuestros amigos, en nuestro trabajo, etcétera, etcétera. Qué bonito. Gracias a todos los que estuvieron comunicando, Fer, ¿no? También y aquí mira en las redes. que muchas de las personas que nos han dejado sus testimonios pueden acercarse a los grupos que hemos presentado, que se acerquen también con René, porque como David nos dice, mi familia y amigos siempre dudan de mi sexualidad, por traer cabello largo y cuidar mi apariencia, también por tener rasgos y gustos femeninos. Mi madre, sobre todo, es la que más me ataca y ella se ha declarado, fíjate, dice feminista y que odia a los hombres. Cosas que no son... Yo creo que está confundiendo el término nuevamente, claro. Por eso digo, sería muy bueno que se acercara a los grupos que hemos presentado. Dice, es cansado y decepcionante que la gente, tanto hombres como mujeres, hagan este tipo de juicios. Y él dice, ¿cómo puedo buscar ayuda para mi mamá sin que piense que está atacando su empoderamiento, como ella lo ha mencionado Llévemela a antes? una plática y se va a reír 2 horas, Sí, es no, como también carpa, pero con género. Que busque ayuda para él, porque en la medida que él Claro. esté bien, Así ya es. no le va a afectar a lo que ella haga. Cuando un hombre, yéndonos a términos, misoginia es el que odia a las mujeres. Y la mujer que odiase a los hombres, ¿cuál sería? Androginia. No, androfobia. Androfobia, Que no también- androgenia. que también existe. Feminismo. Androfobia. Sí, también no, existe. el feminismo no es odio a las mujeres. No, exacto, a los hombres. Totalmente. Oigan, ¿y qué creen? Vámonos al teatro, porque ya llegó Andrés ¿A dónde vamos a ir, Castuera, Andrés? nos va a invitar a algo, pero bien emocionante. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, Fer. Oye, fíjate, el teatro como fiel reflejo de la sociedad no está exento de esto. Siempre que vemos historias de violencia hacia la mujer son tragedias o son melodramas, y cuando se habla de la violencia del hombre son comedias. Bueno, Fíjate. esta es, ¿a poco De alguna forma, es un dramedy que le llaman o algo así. Vámonos a ir Pongan ahora atención. a una obra de enredo. ¿Te acuerdas de estos juegos de mesa donde tú tenías que descubrir, ustedes, amigos y amigas, a quién era el culpable y que al final decías, fue el mayordomo, fue la sirvienta, fue el ama de llaves, lo que sea? Claro. Pues fíjate que esta obra, que se llama Mátame muy suavemente, así como la canción Mátame muy suavemente, nos pone una obra de teatro dentro del teatro, de estas obras divertidas donde la trama es precisamente una obra de teatro que no se puede llevar a cabo porque no llega un actor. No pueden empezar porque no ha llegado un actor. Imagine, y no tiene suplente, está No tiene histérico suplente. el Tú lo director. sabes, Bueno, mira. dice, vamos a matar a alguien aquí. Ajá. Bueno, pues el director se pone como loco, el director se pone a pelearse con todos y de pronto el director aparece muerto y hay que ver quién fue. Todos son sospechosos y al final de la obra lo más interesante es que el público decide. ¿Te parece que vayamos a ver? Vamos a ver, me metí ahí a Art House, a los camerinos y al escenario. Vamos a ver qué pasó ahí. Buenas noches, señor Gómez. ¿No es esta una velada encantadora? Mátame muy suavemente es una comedia de metateatro. Esto es, cuando los actores que somos nosotros se convierten en actores dentro de la escena que van todavía a ser actores de otra obra de teatro más. Trata sobre un crimen y ustedes van a tener que descubrir quién es el asesino. Yo hago el papel de Wanda Pichardo, que es una gran actriz, espectacular intérprete. Entonces hagan de cuenta que cuando acabe la obra ustedes van a levantar la mano cuando digan los nombres y así van a votar quién es el asesino. ¿Se entendió? Oigo algo. Vayamos a algún lugar secreto a seguir planeando nuestros crímenes. O sea, es como este programa de... ¡Ay! Mujeres asesinas. ¿Se ubica? Bueno, la gente tiene que venir a ver Mátame muy suavemente porque es una obra súper divertida, es una comedia de enredos que hace que el público se divierta muchísimo durante 1 hora y media, la van a disfrutar increíblemente bien. Mi personaje es Francisco Medina, es un actor que siente que es el mejor actor de todos, pero en realidad es el peor actor de todos. Es un poquito el personaje que lleva la guía con el público para tratar de darles como las pistas de qué es lo que está ocurriendo durante toda la obra. Pero gritaba algo sobre asesinar a alguien. ¿En mi casa? ¿Pero qué clase de broma es esta? Lamento decírtelo, pero no es ninguna broma. Allá atrás ha ocurrido una tragedia, ¿verdad? Efectivamente, esto es una tragedia, porque yo estoy completamente seguro de que tú estás muerto y bien... ¡Claro, ya! Y empezaba a dar vueltas. Y caía.
Mátame muy suavemente es una obra de crimen y misterio, de estas obras que han sido muy famosas desde que salieron estas películas como Clue, justo el mismo juego. Es una obra que hay que ponerle muchísima atención de principio a fin, todos los detalles, ciertos objetos de utilería que hay en escena para que en verdad todos esos detalles los ayuden a ustedes a descubrir quién es el asesino al final. Fue bastante chistoso realmente tener el personaje del director y al mismo tiempo ser el director real del montaje. Ay, amor mío, imagínate, muy pronto tú y yo nos casaremos y seremos muy felices en esta casa, jugueteando día y noche. No te hagas el muy malo, tú nunca estuviste tras las rejas. Apenas estuviste unos días en el anexo de redactación y ya te crees el muy malo, ¿no? El asesino es muy inteligente, astuto y muy buen actor. ¿Qué tal? Pero hay que poner mucha atención. No, por favor, no nos quemen el final. No. No nos quemen el Si ya final. la fueron a ver, no nos digan. Había un acomodador que si no le dabas propina te decía. Te quemaba la obra. Exacto, fue el mayordomo. Ahora le llaman spoiler. Exacto. Fíjate que el público se mete muchísimo en la escena. La obra empieza, es de estas obras que desde el lobby se empiezan a pelear los actores. Empiezan a decir, oye, no ha llegado. Entonces la gente se pone muy tensa porque dice, oye, ¿de verdad van a dar ¿Sí la va a obra? haber obra? No ha llegado un actor. De repente sale el director furioso, lo sube a todos porque se presenta en la terraza de Art House. Y de pronto, cuando te das cuenta, ya estabas en la obra. Luego se ponen a jugar a que está la obra y de pronto es otra obra que están haciendo los actores. Digo, la verdad, como gente de teatro te diviertes, pero si no eres de teatro te diviertes También. más porque te das cuenta cómo la pasamos cuando pasan estas cositas de que no te llegue el actor, de que el director te está regañando. Y de verdad el público no piensa, aunque se lo dicen desde el principio, ustedes van a decidir, la gente se relaja de estas obras. No entiende Al final de pronto el detective que salió al final con el sombrerito le empieza a hacer preguntas a todos. En el intermedio se pone a ver si el público Eso es no lo tiene que el arma llaman homicida. metateatro. Eso es lo que llaman metateatro, que Shakespeare lo hacía mucho, que era meter obras de teatro dentro del teatro. Ahora ya le pusieron un nombre muy científico. Metateatro, está bien. Pero al final la gente se confunde. Pues la idea de una comedia de enredo, porque dice, a ver, esto es de la obra, esto es de la vida real. Ya. Ese personaje que vimos como de mayordomo disfrazado pintado de gatito es maravilloso porque precisamente es el único que no se ha dado cuenta que el crimen se cometió en realidad porque la obra que están montando habla de un crimen. Entonces él piensa que todavía está en la obra. Está furioso porque dice, ya me cambiaste la obra, este no es mi pie. De repente se sienta con el público, por ahí de repente se mete un taxista al que el actor que llega tarde no le pagó, entonces el taxista le está cobrando a todo el mundo. Una verdadera obra de enredo. Yo cuando leí que era una obra de enredo dije, a ver, es complicada, vamos a ver qué tal la resolvieron. Me encantan las de puertas, de enredos. A ver, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿A qué horas? Esto es en Art House, que está ahí en Manuel M. Anza, número 11, casi esquina con Cuauhtémoc, a un ladito de Pabellón Cuauhtémoc. Está los viernes y sábado a las 9 para que lleguen con eso de que hay tráfico, domingos a las 8 y les va a costar 200 pesos y además ustedes van a decidir quién mató a Leo. Ya con eso. Ya con eso. Oye, no has ido a mi obra, ¿eh? Voy a ir, Me tienes muy castigada No. con La Salvaja, ya te invitaré. Ahí voy a estar. Sí. Oye, te voy a meter al otro tema. ¿Tú sufriste alguna vez el manual ese que decía que era tú, que te decía cómo ser hombre? Fíjate que de pronto te das cuenta que sí, ¿no? O sea, yo nací con mamá y papá, sexólogo, educador. Entonces, de alguna manera, pues a mí ya me tocaba. La libraste bastante más. La libré, pero fíjate que sí te vas dando cuenta, sobre todo en la escuela, en la preparatoria. Ahí es donde ahí te leen el manual y, ¿qué te digo? En el teatro, ¿no? En la carrera de teatro, de pronto, estos roles están muy bien definidos. Hoy en día ya se ha visibilizado, lo sabemos todos, la gran cantidad de violencia que hay de un lado para otro en esta carrera por los cotos de poder, que no estás haciendo. Y además además había muchos maestros y directores que se desquitaron ahí de todo lo que los acosaron en la primaria y se creen dueños y señores hasta del pensamiento de los alumnos. Es bien violento a veces. Y que el trato es muy diferenciado. Muy el teatro es muy diferenciado muy cuando diferenciado. se supone que ya estamos en el siglo XXI. No hombre. es cierto. ¿Cuántos actores, tú lo has visto, tras bambalinas, no se cuadran cuando es directora? Qué terrible. No se cuadran. Qué terrible. ¿No? Y bueno, y hay directores que se quieren pasar también de lanzas. Bueno, terriblemente. Porque creen que viene en el contrato, ¿no? Que va incluido. Las letras chiquitas. ¿Qué le dirías al público que le cuesta trabajo salir al teatro porque ya llovió, porque igual todo es caro? Oigan, hay no es caro, unos jueves en el Centro Cultural del Bosque. 45, ya son 45 pesos. Es una maravilla. Y estas obras que les estamos trayendo aquí no pasan de 200 pesos. Siempre hay descuentos. La verdad, y si está lloviendo, llévese el impermeable.
va a llover durante la obra y cuando salga de la obra seguramente o ya acabó de llover o ya tendrá... Y además está usted muy contento, muy seguramente, muy entretenido. Hay que ir al teatro, Fer. Gracias, compañero, muchas gracias. Gracias a nuestros especialistas, al público presente, a quienes nos estuvieron sintonizando en sus diversas pantallas, los cibernautas y los televidentes. Creo que se queda un tema para que luego busquen cómo queda ya en YouTube y lo discutan en familia. En serio, puede provocar cosas muy interesantes. Ahora tenemos encima el Día del Padre. Bueno, pues ¿qué tal que lo leen? Y luego ya lo ven y de ahí se quedan platicando. Muchas gracias. Gracias.